Ahora viene la otra presentación de ética, que se llama El rol de la ética en inteligencia artificial. Lo va a dar Micaela Mantegna, que es abogada especialista en videojuegos, fundadora de Geeky Legal, iniciativa periodística de divulgación sobre tecnología, investigadora en ética y gobernanza de inteligencia artificial en el Machine Intelligence Lab del Centro de Tecnología y Sociedad CITES, Universidad de San Andrés. Buenísimo. Yo también soy abogada, hago un disclosure, creo que también soy una buena persona, así que vamos a empezar por ahí. Quería preguntar, en la audiencia que tenemos en la sala, ¿quiénes vienen del palo médico? Vamos a hacerlo bien movido. Bien. ¿Quiénes vienen del palo informática? Ah, bien, mitad y mitad. Entonces, bueno, vamos a tratar de mezclar las cosas y apoyarme por ahí en las exposiciones previas. ¿Cómo? Del palo social somos poquitos. Bien, vamos. Bien. A ver, pasamos. ¿Tenemos clicker? Sí. Ahí está. Bueno, voy a pasar algunas cosas porque me parece que las podemos dar como por habladas en función de las presentaciones anteriores. Pero cuando hablamos de revolución 4.0, de todos los procesos de digitalización, el concepto que subyace es esto de transformación digital, ¿sí? De tener en ese centro de la transformación digital a los datos y a la inteligencia artificial como herramienta para poder aprovechar a los datos. Cuando doy este tipo de charlas, a mí me gusta empezar con un tema de qué pasa con los preconceptos que los usuarios tienen sobre la tecnología, ¿no? En primer lugar, es que las máquinas se programan, que como vimos, ya cuando vos optimizás y ponés algo en funcionamiento de determinada forma, se pueden automatizar procesos en el cual va a seguir caminando sola. En segundo lugar, que las computadoras no se equivocan. Esto es algo que todo argentino que haya experimentado un sistema o haya ido a algún lugar a ser atendido ha sufrido el tema de preguntar algo y que les digan, clásico, no figura en sistema. ¿Quién le ha pasado eso? ¿Respuestas? Bien. Entonces, el que está operando con esa tecnología no se cuestiona la posibilidad de que la máquina se pueda equivocar. Y eso es un problema y vamos a ver por qué. Y después, el tema de que también que las computadoras son neutrales. Cuando nosotros pensamos en tecnología, pensamos en computadoras diseñadas para la eficiencia, pero no pensamos que puede haber tantos sesgos inconscientes que se traducen a esa tecnología, como también intereses. Hoy cuando en uno de los ejemplos que se daban decían, bueno, yo busco en Google Maps cómo llegar, por ejemplo, al evento, ¿sí? Introduzco datos de entrada, que es mi posición actual, pido un dato de salida, que es cómo llegar al evento, y se me ofrecen rutas. Ahora, ¿cómo se ordenan esas rutas? Que es lo mismo que por ahí pasa cuando uno busca un resultado en un motor de búsqueda, tiene una relevancia. Si ustedes buscan algo en Internet, no van a pasar generalmente de la primera página de resultados en Google, ¿sí? Y eso tiene un valor económico. De hecho, se llama SEO, que es la optimización de cómo tu resultado de búsqueda se posiciona dentro de Google, y tiene un valor económico. Y hay un interés en cómo vos figurás en ese resultado. Y en el caso, volvemos al mapa. ¿Quién te dice que la ruta que te sugiere es la ruta más eficiente en términos de tiempo, más eficiente porque sabe que vos sos consumidor, por ejemplo, digamos, de Starbucks, entonces te va a decir, te va a sugerir una ruta que pase cerca de un Starbucks para que vos eventualmente te tientes y compres un café? Entonces, es interesante también pensar esto de que nosotros damos por sentado cómo se nos devuelve la información y pensar que hay intereses también en cómo se ordena esta información. Bueno, ¿qué es inteligencia artificial? Lo vamos a pasar así un poco de largo, pero siempre me gusta marcar esto como, bueno, una cosa es el campo de estudio de inteligencia artificial y la mayoría de las aplicaciones que vemos hoy pertenecen a una de las técnicas que es Machine Learning, que es lo que estuve explicando hoy al principio. Y si tuviéramos que hacer un diagrama de Venn que va desde lo general a lo particular, dentro de ese campo está Deep Learning, que es un subconjunto dentro de las técnicas de Machine Learning que tiene una arquitectura particular. Pero también marcar esto, que la inteligencia artificial no es un concepto nuevo, sino que muta hoy en día por la cantidad de datos disponibles que tenemos y la potencia de cómputo. Pero es un concepto que viene de los años 50 para adelante, cuando hoy hablaba Carlos de las redes neuronales. El primer diagrama de perceptrón viene de la neurona de McCulloch-Pit desde el año, creo que 40 y pico. O sea, ya teníamos esos primeros desarrollos, limitados por la cantidad de disponibilidad de datos de la época. Uno de los enfoques diferentes es
lo que se conocían como sistemas expertos, en el cual vos tomabas a un profesional, como en el caso, por ejemplo, ustedes, profesionales de la salud, y tratabas de codificar las reglas de su arte. Es decir, le preguntabas a un médico cómo diagnosticaba a un paciente y tratabas de volcar a un lenguaje simbólico toda esa información, ¿sí? Otro enfoque diferente es lo que tenemos hoy, que es justamente el aprendizaje automático, que está funcionando tan bien o que ha tenido ese despegue en función de la disponibilidad de datos. La diferencia entre estos dos sistemas, que es muy interesante desde el punto de vista económico, es que un sistema experto es rígido y si vos quisieras modificar esas reglas tendrías que volver a reprogramar el sistema, mientras que el abordaje de un sistema de Machine Learning es mucho más flexible. Entonces podrías como modificarlo una vez que está operativo. Y esto me trae a un tema que es central al derecho, que es la economía de los datos. Como decíamos, inteligencia artificial no es un concepto nuevo, sino que toma este auge y este despliegue en función de que se conjugan dos factores. Surge Internet y nuestra vida se vuelve digital. Entonces, en la medida en que nosotros pasamos de una sociedad basada en la información a una sociedad que genera datos permanentemente y esos datos pueden ser aprovechados a través de sistemas algorítmicos, vamos a pasar a tener una sociedad en la cual las decisiones que tomamos van a estar mayormente impulsadas justamente por decisiones algorítmicas. ¿Cómo voy con el tiempo? 18, bien. Esta frase se repite usualmente, que es esto de que los datos son el nuevo petróleo, en el sentido de que son el combustible que impulsa esta nueva economía digital. Pero a mí me gusta como marcar de que no es tanto petróleo como un mineral. Porque hoy cuando explicaba Carlos sobre redes neuronales, vos estás partiendo un punto de partida de que ya tenés datos seleccionados, pero para llegar a seleccionar esos datos, determinar qué datos vas a elegir, cómo los vas a utilizar, tiene que haber un proceso previo de limpieza de esos datos, ¿sí? Entonces, por eso digo que no es que el dato existe y lo podemos utilizar en crudo, sino que hay decisiones humanas que van en ese proceso de cómo utilizamos los datos, cómo los limpiamos, hasta que llegan a un estado de poder ser aprovechados. Internet de las cosas, como concepto, todos tenemos hoy en el bolsillo una computadora que es un celular. ¿Sí? Siempre están diciendo esa frase de llevamos más poder de cómputo en el bolsillo que aquel que llevó al hombre a la luna, pero es real. Y desde los dispositivos conectados a Internet, la mayoría de nosotros tiene o una notebook o un celular o ambas, consolas, un montón de dispositivos que van generando puntos de datos en la medida en que nosotros vamos desarrollando actividades cotidianas. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en un día prototípico, desde el hecho de usar la SUBE para subirse a un transporte público, están generando datos. Y yo digo, van dejando como un caminito de migas de pan, que si alguien junta todos esos datos y los compila, los puede aprovechar para sacar información sobre ustedes. Entonces, esto por ahí siempre lo cuento y es... Pero muchas veces escucho, para los varones, perdón por esto, pero en el baño de mujeres, muchas chicas diciendo, me bajé tal aplicación para regular los ciclos menstruales, es buenísima. O para saber cuándo me toca o cuándo no me toca. Y digo, hay que ser muy conscientes de los datos que brindamos y de la sensibilidad de esos datos y a quién se los estamos dando. Uno de los casos que creo que no se los traje hoy, pero es... En Estados Unidos hubo una chica cuyo padre se enteró de su embarazo porque la chica había buscado en Internet productos, ¿sí? Y desde el supermercado Target le enviaron a esa cuenta de mail asociada a las búsquedas información vinculada con embarazo, sugiriéndole productos de embarazo. Y todo en función de algo tan inocente como que ella había buscado determinados productos que en realidad eran vectores que marcaban un estado de un trimestre de la mujer, ¿sí? Entonces, los datos no son inocentes y el uso de los datos no son inocentes. En cada interacción que nosotros tenemos, generamos puntos de datos que pueden ser registrados y que pueden ser utilizados a través de procesos de algoritmos e inteligencia artificial para generar inferencias sobre nosotros, ¿sí? Sobre nuestros gustos, sobre nuestras preferencias, sobre quiénes de acá tienen Netflix. Acá, bien. ¿A cuántos les aparece el cartel de la recomendación de qué ver a continuación? Bien. ¿Le pega más o menos? Más o menos. Porque el sistema trata de ponerte en una especie de clúster con usuarios similares a vos. Así funcionan los sistemas de recomendación. De vez en cuando te va a tirar algo totalmente descolgado porque está testeando, reconfirmando, a ver si estás dentro del lugar correcto, por decirlo de alguna forma. Esto es una película muy vieja, si alguien la conoce. Ahí bien, ahí veo cabeza. Yo soy muy nerd, así que voy a poner referencias muy nerd dentro de la presentación.
Pero esto era una película que se llamaba El Diablo con el Diablo, donde el diablo y Dios jugaban al ajedrez y veían como especie de, cuando veían una persona, veían etiquetas sobre su cabeza. Y eso es lo que pasa hoy con los sistemas de información, porque esas etiquetas, esas inferencias que los sistemas de información hacen sobre nosotros, para nosotros son invisibles. No las vemos. Entonces, y nos van a acompañar en la medida en que nosotros navegamos, hacemos un trámite. Les voy a mostrar después el caso de China, porque esto que quizás parece sencillo o que no tiene mucho peso, tiene un cariz muy, muy siniestro en un sistema que puede ser muy distópico. Cuando hablamos de los problemas éticos de la inteligencia artificial, hay un espectro bastante grande de temas que tenemos que analizar, pero por una cuestión de tiempo nos vamos a centrar en dos particularmente, en el sesgo y en la transparencia. Esto es lo que hablamos hoy. Cuando nosotros le pedimos a un sistema, interrogamos por una respuesta, tenemos datos de entrada, algo pasa en el medio, que para todo es la mitad de la sala que no es de la parte informática, es magia, tecnología mágica que no sabemos qué está pasando ahí, y tenemos el output que es nuestro resultado. Eso es lo que llaman procesos black box o procesos caja negra, porque entra algo, sale un dato y nosotros en el medio no nos enteramos cómo se procesó o qué pasó. Esto vamos a pasarlo. A mí me gusta explicarlo como de manera sencilla, si tuviéramos que pensar en estas cajas negras, en los sistemas de redes neuronales que están potenciados por algoritmos, en el tema de pensar el algoritmo como una receta matemática, como una secuencia de pasos que te indica para lograr ese resultado qué es lo que tenés que hacer. Entonces, si volvemos al ejemplo de la caja negra, nosotros tendríamos nuestro input, que sería, si quisiéramos lograr un daiquiri, los ingredientes para ese daiquiri, la receta sería nuestro algoritmo y el resultado final sería nuestro output, que sería una bebida. ¿Bien? ¿Qué pasa si nosotros cambiamos ese input y en vez de tener frutillas o fruta o alcohol y menta, le ponemos jarabe, ¿cómo es esto para los dientes de menta? Eso. Bueno, vamos a decir la marca, Colgate. O le pones una vela de frutilla. ¿El resultado va a ser el mismo, aunque sigamos los pasos? Claramente que no. Y ese es el tema con los datos de calidad, porque el resultado de nuestro sistema va a depender muchísimo de la calidad de los datos con que vos lo alimentes. Cuando hoy hablaban de los datos de entrenamiento y la selección de los datos de entrenamiento, es importantísimo pensar no solo en la calidad en el sentido de que sean datos conducentes a lo que vos querés producir, sino también pensar si esos datos que vos estás usando no son discriminatorios en algún punto. Porque no importa que vos lo que quieras predecir al final del camino tenga una buena intención. Si vos en ese proceso utilizaste datos que son discriminatorios, tu resultado va a estar teñido o va a estar contaminado por esa discriminación. Bueno, hablando de las correlaciones espurias, esto es muy divertido, pero hay una correlación matemática perfecta entre la gente que se ahoga en una pileta y las películas en las que apareció Nicolas Cage. ¿Sí? Pueden ir a chequear esto en la página Correlaciones Espurias. Y esto es lo que marca lo de la correlación, no es causalidad. Entonces, que algo matemáticamente sea equivalente no significa que existe una relación de causalidad. Y esto es importantísimo de tener presente cuando se desarrollan este tipo de sistemas. Si nosotros ingresamos basura, el sistema va a sacar basura. Es la frase que se suele sintetizar como garbage in, garbage out. También hablaban de que los sistemas de inteligencia artificial, como en un punto son estadística superpotenciada, lo que hacen es mirar al pasado, porque miran a los datos que tenemos, para tratar, como explicaban hoy, de clasificar o realizar predicciones sobre el futuro. Entonces, esto quedaba muy patente con lo femenino. Ese proyecto lo tuvieron que dar de baja, ¿sí? Bien. Hay muchas cosas que cuando uno habla de los peligros de la inteligencia artificial, hoy Carlos hablaba de Skynet, y es la primera asociación que sobre todo en los medios de comunicación y en el periodismo salen, es los peligros de los robots, Skynet y cosas similares. Pero hay aplicaciones que parecen sacadas de la ciencia ficción, pero que hoy existen. Una de las que yo les venía a mostrar es un sistema que se emplea en Estados Unidos que se llama Compass y que trata desde el lado de lo legal de predecir si una persona va a reincidir o no, ¿sí? Va a ser reincidente o no. El problema con este sistema es que había tomado datos sesgados, la construcción de ese sistema nosotros no podíamos acceder a verla y
en casos similares daba que una persona caucásica tenía un riesgo de 3, mientras que una persona afroamericana tenía un riesgo de 8. La realidad posterior fue que esta persona caucásica reincidió, la chica no volvió a reincidir, pero el sistema le asignaba una calificación de riesgo muy dispar. Y volvemos al inicio de la presentación, es el juez, que no entiende nada de inteligencia artificial y que está usando ese sistema y que cree que ese sistema que le vendieron funciona y es perfecto y que no se cuestiona de si ese sistema, el resultado que da es un 80% aproximado, un 90% aproximado, sino que para él es perfecto, no va a desconfiar ni va a resolver de una forma diferente este sistema, ¿sí? Otro sistema interesante que también se asemeja a Minority Report es los sistemas que se llaman Predpol, que tratan de ver dónde generar un mapa del delito pensando en dónde se han producido delitos con anterioridad y en función de eso enviar nuevos patrullajes a esas zonas. Crean como una especie de hot map en el cual asignan recursos policiales para que vayan a patrullar. El problema, nuevamente, es que si ustedes piensan, lo que hacemos es recriminalizar zonas donde ya había población en situación de riesgo. Entonces, lo que hacemos es, no vamos a mandar patrulleros a donde hay delito de guante blanco. Vamos a mandar patrulleros donde las estadísticas nos marcan que había determinados tipos de crímenes. Entonces, estamos reforzando los estereotipos que existen en la realidad y trasladándolos a la sociedad digital. Otro tema también es pensar los datos y la falta de datos, porque no todos los datos van a estar disponibles para que ustedes construyan estos sistemas, sino que va a haber datos que van a estar protegidos y a los cuales ustedes no van a poder acceder. Entonces, en un mundo perfecto, ustedes van a poder construir su sistema de inteligencia artificial disponiendo de toda la información que necesitan. En el mundo en el que vivimos, hay datos que son sensibles y están protegidos por leyes de protección de datos personales. Hay datos que están protegidos por propiedad intelectual, que eso es un gran tema que pesa mucho sobre la construcción de estos sistemas y a los cuales ustedes no van a poder acceder o no los van a poder utilizar, aunque sean la base de datos perfecta para resolver su problema, porque esa base de datos es de otra persona. Y si ustedes no tienen la capacidad de licenciar esa base de datos, por ejemplo en Europa, no van a poder acceder a utilizarla. Entonces, si vos tenés que construir un sistema con la información que tenés disponible, pero que no es la mejor, tu sistema probablemente no sea el mejor. Algo que toca de cerca el tema de salud es, no sé si alguien escuchó hablar del proyecto Nightingale, ¿no? Es una noticia de la semana pasada en la cual el Wall Street Journal dio a conocer que hubo una persona que estaba trabajando dentro de Google en lo que se llamaba Proyecto Nightingale y que, alarmado por la entidad del trato que se estaba a punto de hacer, hay una figura que no sé si alguien escuchó hablar del whistleblower, que es esta persona como Edward Snowden, que dentro de una organización sale a denunciar aquello que está mal. ¿Alguien escuchó hablar de Snowden? ¿Sí? ¿La película? Bien, perfecto. Bueno, dentro de Google, hace una semana también una persona utilizó esta figura de hacer una denuncia anónima sobre lo que estaba pensando para decir que Google y Ascension, Ascension es una compañía de provisión de servicios médicos, estaban llegando a un acuerdo por el cual Ascension iba a alojar sus datos médicos en los servidores de Google. Esto significaba poner a disposición de Google una enorme, pero enormísima cantidad de datos médicos sin que los pacientes ni los doctores supieran que esos datos se iban a pasar a la nube de Google, ¿sí? Supuestamente, para que hubiera compliance con las leyes de Estados Unidos, iban a marcar determinados confines en cuanto a lo que se iba a poder hacer con la información. Pero desde Google lo que habían dicho era, en realidad no vamos a usar esta información con fines publicitarios. Pero no dijeron que no los iban a usar para todo el área de healthcare que está impulsándose desde Google. Entonces, para potenciar sistemas de AI basados en los datos médicos que obtuvieran desde acá. El problema de los datos faltantes es muy patente cuando vemos, por ejemplo, los dos ejemplos que les traje. El de la máscara de la chica blanca es Roy Buolamwini, que es una investigadora en inteligencia artificial. Ella es una chica afroamericana y el sistema, la librería con la que se había entrenado el sistema de reconocimiento facial no tenía ejemplos, por decirlo de alguna forma sencilla, de su cara. Entonces, cuando ella se ponía frente a una cámara para ser reconocida, los sistemas de inteligencia artificial no la reconocían. Y para que reconocieran su cara como una cara, ella tenía que ponerse una máscara blanca.
Entonces, fíjense cómo un sistema que no fue entrenado con los datos adecuados termina en un resultado muy palpable y concreto que es perjudicial y discriminatorio en la vida de las personas. El ejemplo de al lado es el ejemplo de las cámaras Nikon, que no habían sido entrenados, el sistema de reconocimiento de imágenes, con personas asiáticas. Entonces, cuando la cámara enfocaba a una persona asiática, le decía que por favor abriera los ojos. ¿Sí? Bien. Entonces, desde lo jurídico, ¿qué sistemas chocan cuando hablamos de inteligencia artificial? Por un lado, las leyes de protección de datos personales, por otro lado, las leyes de propiedad intelectual, que son reglamentos y directivas, por ejemplo, en Europa, y, como hablaba antes, Emilio, los principios sobre inteligencia artificial. Pero los principios no tienen el mismo valor legal que un reglamento o que una directiva. Entonces están en un lugar de desventaja a la hora de la protección de los derechos humanos. Algo que quería remarcarle sobre todo a esta audiencia es la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial se terminan empaquetando y vendiendo en un software. Ese software está protegido por normas de propiedad intelectual y no nos dejan entrar a ver cómo está funcionando adentro, ¿sí? Que es el problema de la auditabilidad. Entonces, no es solo una cuestión de que nosotros no tenemos la habilidad técnica para entender lo que sabe Carlos, sino que también hay una segunda capa de opacidad que es la legal, que es que aunque tuviéramos su capacidad, nosotros no vamos a poder entrar a mirar cómo está funcionando ese sistema porque hay leyes de propiedad intelectual que dicen que ese software es privativo y que nosotros no podemos entrar a ver cómo funciona. Entonces, volvamos un poquito para atrás al ejemplo de la gente que está defendiéndose ante un juez y cómo vos podés demostrar tu inocencia si vos no podés acceder a entender cómo está funcionando ese sistema, ese software que te está acusando, ¿sí? Vamos a... Bueno, la presentación era larguísima y me quedan 2 minutos, así que algo importante es esto, pensar que las máquinas se equivocan, sí, que hay errores, o sea, no hay una certeza 100% matemática en los resultados, no hay sistemas que sean perfectos. Entonces, si nosotros nos reímos de esto y todavía seguimos trabajando en ayudarlos a discriminar imágenes para saber si se trata de un auto o de un peatón, ¿cómo le vamos a poder confiar que reconozcan caras? Esto es una protesta en Hong Kong en el cual las caras se transforman en un elemento que vulnera nuestras libertades, porque se estaban usando sistemas de reconocimiento facial para buscar a la gente que estaba ejerciendo su derecho de protesta, ¿sí? Entonces, fíjense cómo pasamos del ejemplo del daiquiri a algo súper concreto y real, que es el impacto en el mundo que tienen estas tecnologías. ¿Y por qué nosotros tenemos que preguntarnos, nosotros, si funciona, sino también si deberíamos emplearla, si deberíamos construirla? ¿Por qué? Porque los errores en este tema se traducen en violaciones a derechos humanos. Y por eso no es casual que San Francisco, que es la cuna de Silicon Valley, sea la primera ciudad en la que prohibió el reconocimiento facial por fuerzas de seguridad, ¿sí? Bueno, esto había muchísimo más, pero quería traerles en los últimos segundos que me quedan. Esto es el ejemplo de China, que también hay un sistema de control social similar al de Black Mirror. Pero quería traerles, si alguien conoce a este señor, Lombroso. ¿Alguien lo conoce? Bien. Era en un momento un científico muy respetado que creó una ciencia que se llamaba la frenología, ¿sí? Y que tenía que ver con identificar las características de un delincuente nato por morfología. Y en su momento era una ciencia, al punto tal que él testificaba y decía, identifiqué al culpable porque lo vi y tenía estas características que lo marcaban como un delincuente nato. Entonces, cuando nos venden tecnologías que hablan de sentimientos de análisis, o de si los alumnos están atentos o no, o de si una persona tiene miedo o no, hay que poner la pata, el freno en el acelerador, porque pensar que esto que hoy también vemos como ciencia, eso que también vimos la frenología, en algún momento fue ciencia válida. Entonces, más allá de que nosotros entendamos los procesos matemáticos o veamos la ciencia detrás, también hay que ponerse a pensar si podemos o no, o si debemos o no emplearlos en el sistema en el que queremos vivir. Bueno, para cerrar, nosotros estamos viviendo en un sistema democrático en el cual tenemos libertad de hacer un montón de cosas.
Pero también hay que pensar que estas tecnologías se producen y se pueden distribuir mundialmente. Entonces, cuando los científicos de Stanford dicen vamos a hacer este paper para determinar la orientación sexual de una persona en función de sus fotos en Tinder, esto también puede ser utilizado en países en donde ser de otra orientación sexual es un delito castigado con la muerte. Entonces hay una responsabilidad muy grande en el hecho de desarrollar tecnologías y largarlas al mundo. Y como soy muy nerd, siempre yo digo, me gusta cerrar con este principio. ¿Alguien escuchó hablar de Peter Parker? ¿Sí? El hombre araña. ¿Y qué es lo que decía? Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Entonces todos los que están trabajando en la construcción de estas tecnologías tienen que pensar el alcance y el impacto que ellas van a tener en el mundo al cual las están liberando. Muchas gracias.